Bueno, muchas gracias a los organizadores, al ingeniero Eduardo, por la oportunidad concedida. Creo que esto es el escenario para poder impartir algunas cosas que quedan en el tabú, algunas cosas que quedan de repente con un poco de miedo. Es un tema que a muchos les agradará, a muchos no, pero es un tema que debemos nosotros hablar en este tipo de escenarios. Le hemos titulado como biotecnología como una herramienta básica para la seguridad alimentaria. Son muchas herramientas que hoy en día vivimos, pero no muchas de ellas se aplican, no porque desconocemos de la tecnología, simplemente son algunos frenos que se tiene como políticas públicas, que no está el sector autorizado para poder implementar estas. Bueno, entonces yo voy a comenzar hablando, si nosotros colocamos este cuadro y si decimos, usted consumiría esta sustancia que en el rótulo diga peligro, monóxido de hidrógeno, es libre de color y no tiene olor, inhalar este monóxido puede ser fatal, la exposición prolongada a su forma sólida puede causar daños en tejidos, los síntomas de ingestión de este monóxido puede causar excesiva sudoración, posible hinchamiento, náuseas, vómito. Si ustedes ven en su rótula, en cualquier alimento, ¿usted consumiría esto? No lo consumirían, pero ahí radica el conflicto en nosotros. Esto cabalmente es el agua que bebemos todos los días. El agua es monóxido de hidrógeno. Y por el desconocimiento es que nosotros muchas veces no lo consumimos. Y es así que nos los presentan la gente que está en contra de estas herramientas biotecnológicas. Este otro, que ha sido muy hablado en el mundo, que creen que a consecuencia del uso excesivo o el consumo de los transgénicos causa este tipo de tumores. Vemos cada figura un maíz con muchas jeringas, indicando que es un veneno, una alerta. Todo esto no es biotecnología. Esto es una exageración de personas que están en contra de estas herramientas que el mundo viene día a día. Entonces yo voy a hablar un poco de lo que es el cambio climático, algo breve, la importancia de los cultivos genéticamente modificados, la biotecnología, los transgénicos, la bioseguridad, cómo está nuestra normativa, la producción de organismos genéticamente modificados en el mundo, lo que es y lo que vendrá en estos cultivos genéticamente modificados. El cambio climático es real para la gente que está en el agro. De hecho, los que están en agropecuaria o en agronomía, es porque tenemos cierta tendencia de poder estudiar esta carrera, porque somos hijos de agricultores, de empresarios, de ganaderos. Entonces hay una tendencia, pero hoy en día el cambio climático es real. A veces no tenemos definidas las estaciones del año, no sabemos cuándo es verano, cuándo es invierno, y cada vez hay reducción de lluvias en plena campaña de verano. Entonces todo esto hace con que nosotros tengamos muchos problemas en la agricultura. Aquí voy a simular más o menos cómo es ese efecto invernadero, ese cambio climático que nosotros vivimos. Acá tenemos el Sol, la parte azul está la atmósfera y ahí estamos nosotros, el planeta. Cuando ingresa la cantidad de rayos del Sol hacia la Tierra, debería de salir la misma cantidad al ambiente, pero no todos ellos salen. Algún pedazo se queda y eso hace que tengamos nosotros el típico del calentamiento o el efecto invernadero. Entonces, ¿cuáles son
los temas o los puntos que vivimos en la agricultura. El cambio climático se refiere a cambios del clima en el tiempo debido a variabilidad natural o como resultado de la actividad humana. Pero principalmente en el cambio climático se traduce a la actividad de nosotros, de la agricultura. También provoca la industria. Tanta liberación del CO2 en el ambiente. Y yo pregunto en esta, ¿será que toda esta cantidad de CO2 que se está liberando al ambiente es sinónimo de desarrollo como país? ¿Es sinónimo de poder generar ciertas tecnologías? Creo que no lo es. Acá debe entrar la conciencia de la industria, del consumidor, de todos nosotros. Quienes provocan todo esto también es la quema. Acá tenemos, segundo anillo al norte, Avenida Banzer, en el mes de agosto queda así. Las quemas que tenemos en el campo, Guarayos, quedan así las ciudades. A consecuencia de eso tenemos las inundaciones, mucho más aún acentuado cuando los países o ciudades que están en la costa, el deshielo, calotas polares, ¿no? Entonces creo que es muy importante hablar del cambio climático, pero como consecuencia tenemos las sequías. En la agricultura estos últimos 4 años hemos tenido sequías muy prolongadas, principalmente en la zona norte, en la zona este, mejor dicho, desde Pailón, Cuatro Cañadas, Los Troncos. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a estos cambios que está viviendo la agricultura? Entonces, ¿cuál es la importancia de los cultivos genéticamente modificados? ¿Qué herramientas podemos tener nosotros o poder usarla para poder hacer frente a estos cambios? Cada vez tenemos menos tierra. El doctor Mohan Kohli hace un momento hablaba que él estaba mucho más antes que yo llegué acá a Santa Cruz, por los años 60, 70 seguramente, pero en época las tierras eran muy baratas, era accesible. Hoy en día no tenemos más tierras, cada vez hay menos agua, menos fondos públicos para hacer investigación, transferencia, desarrollo de tecnología, el cambio climático es real y la legislación cada vez más incierto. Entonces, si nosotros visualizamos a la Tierra como esta manzana, este pedacito en verde que está sería correspondiente al área cultivable para que nosotros podamos sembrar, podamos tener ganadería. Hoy cultivamos aproximadamente 1.500 millones de hectáreas, eso es lo que hay. El resto es montañas, el resto es océanos. Entonces, ¿cuáles son los retos para la agricultura a nivel global? La creciente población mundial, aumento de la demanda por alimentos y fibra, escasez de tierra cultivable. Jóvenes, esta presentación ha sido más orientado a nivel académico, no como para agricultores, porque creo que tenemos que tener una conciencia real de lo que está pasando en el mundo. Dice la literatura, y eso está en el internet, que a cada segundo nacen 4 niños. ¿Qué tiempo estamos acá desde que se ha inaugurado el Congreso? ¿Cuánta gente más ha incrementado en el mundo? Otro de los retos es la protección a la salud y al ambiente, disminución de la huella ambiental, sostenibilidad y manejo del agua, alimentos más seguros. Otro de los retos es reducir la dependencia del combustible fósil. En algún momento este combustible sí o sí se termina. ¿Y con qué movemos los tractores? ¿Con qué movemos las cosechadoras? Los motores grandes, ¿con qué lo movemos? Tenemos que necesariamente ingresar a los biocombustibles, al etanol. Y el otro reto a nivel global es el cambio climático, pérdidas de rendimiento por condiciones climáticas adversas. Hace rato escuchamos también de este comentario del doctor,
En el 1950 la población mundial era 2.500 millones de habitantes. Para el 2050 se proyecta 9.000 millones de habitantes en la Tierra. ¿Eso qué significa? Mayor demanda por fibras, por alimentos, mayor demanda por agua. Alimentar a 9.000 millones de habitantes en el 2050 exigirá producir un 60% de alimentos que hoy producimos. Para ello la innovación es clave, la investigación es clave, por eso que muchas veces nosotros un poco reclamamos a nuestros gobernantes porque no se lo toma en cuenta la investigación como una política pública transversal en el país. Cada uno hace de manera aislada, no hay una asociación que pueda encarar de manera pública hacer este tipo de trabajos. Entonces, creo que la innovación, la investigación son elementos principales para poder hacer frente a estos fenómenos. Y ahí ingresa ahora la biotecnología, que de hecho es eso lo que va a causar bastante polémica, pero esto es milenar. La biotecnología siempre hemos tenido en nuestras mesas, ¿no? Entonces, ¿qué es la biotecnología? Es la utilización de organismos vivos para modificación de productos. Su desarrollo reciente ocurrió en el avance del conocimiento sobre genomas, microbiología y biología molecular. Por ejemplo, la leche. ¿Cómo es que pasa del estado líquido al estado sólido? La leche, ¿cómo se transforma en queso? Es a través de microorganismos. Como la cerveza, ¿no? O el vino, o la uva pasa a ser vino, como el pan, como el yogur. Son tantos otros ejemplos de biotecnología que hoy en día nosotros hacemos que esta ciencia sea un poco polemizado. Entonces, ¿cómo la biotecnología puede ser aplicada a la agricultura? La biotecnología puede mejorar la calidad de las plantas y aumentar la productividad agrícola de forma sustentable. Es usada para el desarrollo de plantas más resistentes a plagas, tolerancia a herbicidas, adaptación a condiciones adversas de clima y suelo, para la producción de alimentos con mayor valor nutricional. ¿Cómo la biotecnología puede ser aplicada al área de la salud? Muchos medicamentos son fabricados a partir de microorganismos genéticamente modificados que después de recibir los genes de interés funcionan como pequeñas biofábricas. Es el caso de la insulina, hormonas de crecimiento, vitaminas, antibióticos. De hecho, lo que se consume de insulina hoy en nuestro país se consume aproximadamente más de 20 años en nuestro país. Y nadie objetó sobre esta insulina transgénica, pero cuando ya ingresa la soya o quiere ingresar el maíz, todo el mundo comienza a gritar, a protestar sobre estas nuevas herramientas. Ahora, ¿por qué tenemos miedo a estas nuevas tecnologías? ¿De dónde nace el miedo? ¿De dónde nace todas estas cosas que a veces no es dable en la percepción pública? Cabalmente el miedo nace a través de la ignorancia. ¿Y la ignorancia qué es? Es ignorar una verdad, falta de conocimiento. Cuando tenemos miedo es que nosotros, o cuando no conocemos es que tenemos miedo. ¿Cómo la biotecnología puede ser aplicada al área de la energía? La biotecnología trae soluciones para el aumento de la productividad de cultivos con potencial energético, generando más biomasa y azúcares sin necesidad de aumentar el área sembrada. También es aplicada en microorganismos, tornándolos capaces de convertir azúcares celulósicos disponibles en la biomasa en biocombustibles y bioquímicos, alternativa a los actuales productos de origen fósil. Recientemente, hace par de meses, el gobierno como que dio una luz verde para el tema de dos eventos, el HB4 y la soya intacta. Cómo estas cosas, como estos avisos públicos ayudan en un país, porque gracias a eso ahora se puede planificar, se puede orientar cómo hacer mejor uso de estas herramientas disponibles para utilizarlas en la agricultura.
¿En qué otras industrias la biotecnología puede ser aplicada? En la industria de alimentos, elaboración de panes, vino, cerveza, enzimas y proteínas producidas a partir de estos organismos genéticamente modificados, utilización de estos en la industria textil, química, ambiental, minería, papel y otras. El uso de esta biotecnología tiene diversos usos y muchas veces no nos imaginamos de lo que es capaz de poder hacer con esta tecnología. Ahora viene de esto lo que es la transgénesis. En esto quiero un poquito dar a entender que creo que es el momento para que nosotros no estemos cautivos o no estemos enquistados en lo que nos dijeron. Creo que es muy necesario que los estudiantes, que la persona que va a recibir la información, tenga la capacidad analítica de lo que se está diciendo. Entonces, en los transgénicos, vamos a hablar del prefijo trans, que significa transporte, traer, llevar pasajeros, tránsfugas, todos los adenistas que eran antes miristas ahora son masistas, ejemplo digamos, ¿no? Transsexuales, ahora los hombres quieren ser mujer, las mujeres quieren ser hombres, ¿no? Cambiarse, ¿no? Y el transgénico es nada más que traer, llevar genes funcionales para que esa planta pueda defenderse a lo que ha sido desarrollado. Entonces, un organismo genéticamente modificado es un ser vivo que tuvo su material genético, DNA o RNA, por medio de cualquier técnica de ingeniería genética. Esta modificación puede o no insertar genes externos en el DNA del organismo. Eso es el OGM. Pero muchas veces se confunde el OGM con lo que es transgénico. Veámoslo. Cuando un organismo es modificado por medio de la adición de uno o más genes provenientes de una especie no compatible sexualmente, este organismo es denominado transgénico. Es el caso de la soya con tolerancia al herbicida. Se le ha extraído el gen de una bacteria, Agrobacterium tumefaciens, y se le ha insertado a nivel del cromosoma con ese gen. Ahora la soya es tolerante al herbicida. Y son dos especies, dos géneros distintos, incompatibles sexualmente. Eso es transgénesis, es un gen foráneo, extraño. Así el transgénico es un tipo de OGM, sin embargo, no todo OGM es un transgénico, como el caso de la cisgénesis. ¿Y qué es la cisgénesis? Es un organismo que pasó por un procedimiento que involucra la tecnología del DNA recombinante, que es de la ingeniería genética, con el uso de genes de especies que pueden ser cruzadas naturalmente. Uno de los ejemplos es la papa resistente al patógeno Phytophthora. La Phytophthora es una enfermedad potencial, es como la piricularia en trigo, pero en este caso es para la papa, pero que la resistencia estaba en especies silvestres y son compatibles sexualmente, pero para facilitar, ganar el tiempo, se ha extraído ese pedazo, ese segmento del gen e incorporarla en la especie cultivada. Por lo tanto, a este tipo de ejemplo es que nosotros llamamos cisgénico. Entonces, 12 principales dudas sobre transgénicos, la salud humana y animal. Dice, ¿los transgénicos causan algún tipo de perjuicio a la salud humana? No. Todos los productos derivados de la biotecnología y destinados a la alimentación humana y animal pasan por rigurosas evaluaciones sobre su bioseguridad. No fueron constatados problemas de salud relacionados con la ingestión de alimentos derivados de plantas transgénicas en los estudios que anteceden la liberación comercial o en el consumo de esos productos. Por lo tanto, los transgénicos no causan algún tipo de perjuicio en la salud humana. 2. Existen estudios de largo plazo que atestan aseguranza de los transgénicos. Sí.
relatorios e informes de la Comisión Europea referente en los años 2001-2010 concluye que los transgénicos no presentan más riesgos del que la tecnología es mejorada convencionalmente en plantas. En 2016, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos publicó análisis que reunió más de 2.000 estudios y concluye que los cultivos transgénicos son tan seguros para la salud humana y animal cuanto los convencionales. Los transgénicos contribuyen para la muerte de animales. No hay ninguna comprobación científica sobre esto. ¿Quién evalúa los transgénicos? ¿Son seguros para el consumo? La bioseguridad de los transgénicos es garantizado en Brasil por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación, conforme determinado por la Ley de Bioseguridad. Entonces, son muchos otros conceptos o muchos otros componentes que nos hace que esto es cada vez más seguro, porque ninguna herramienta, ninguna tecnología en base a los transgénicos va a ser liberado comercialmente sin ninguna evaluación. Tenemos hoy la soya transgénica, presente oficialmente en Brasil desde 1998 y nosotros acá a partir de 2005, cuando la adopción de cultivos genéticamente modificados comenzó en el país. La versión transgénica de la planta revolucionó la agricultura brasilera. La soya es el cultivo genéticamente modificado más sembrada en Brasil y en el mundo. Hoy Brasil está sembrando aproximadamente 56 millones de hectáreas y nosotros con soya vamos 1.300.000. En el algodón, el cultivo puede ser encontrado en la industria textil y también en la industria alimenticia. En este contexto vamos a explicar todo lo que usted necesita saber sobre algodón transgénico. Recientemente me he pedido el de la CAO para poder también hacer algunos pedidos, principalmente para la liberación de esta tecnología en el algodón. Creo que es importante sumar esfuerzos. ¿De qué manera sería importante este cultivo en nosotros, en nuestro país? Principalmente cuando estamos hablando en sistemas de rotación. La zona este, porque llueve muy poco, tenemos muchos problemas de ingresar en la campaña de invierno con cultivos como el trigo, como el girasol, porque son muy afectados, pero creo que también sería muy interesante tener este tipo de cultivos para sistemas de rotación. El maíz transgénico está cada vez más presente en nuestro día a día, sea por medio del propio grano de productos derivados de ella. La adopción de la planta genéticamente modificada, aparte de ayudar al agricultor en el campo, benefició al consumidor. Señores, esta tecnología transgénica, principalmente el SmartTags, tiene mucha más herramienta que su celular. Es tolerante a glufosinato de amonio, resistencia a glifosato, resistencia a diatrea, heliotes, helicoverpa, espodóptera. Hay un montonón de resistencias a pilados. ¿Cómo la biotecnología puede ser aliada a la sustentabilidad? Diferentes tecnologías que permiten conservar el suelo, economizar agua, proteger hábitats y biodiversidad. El uso de la biotecnología en la agricultura no apenas ayuda a garantizar la sustentabilidad de producción de alimentos en el siglo XXI, como también mejora la calidad de vida y la salud de los agricultores. ¿Cuántas veces hemos aplicado los que hemos sembrado algodón para controlar plagas? Aproximadamente 10 veces. Y si tuviéramos estas herramientas, podemos reducir de repente a 2 a 3 aplicaciones por campaña. Eso ayuda a la sustentabilidad. En temas de la bioseguridad. La bioseguridad es el concepto que se aplica a la evaluación y gestión de riesgo asociado fundamentalmente a los organismos vivos resultante del uso de las nuevas tecnologías. 3 premisas: estudio pormenorizado, caso por caso y paso por paso. En este caso, no solamente debemos hablar del cultivo, también debemos conocer el sistema reproductivo, si es una autógama, si es alógama, si es asexual, la
transparencia de la toma de decisiones, la libertad de elección del producto y consumidores. Creo que este es el escenario de la bioseguridad para el control y su regulación. Antes de ser comercializados los cultivos genéticamente modificados debe contar con un análisis de riesgo, evaluación de riesgo, gestión de riesgo, comunicación de riesgo. Estos son los pasos que se debe dar en la parte normativa. En este artículo de la Constitución Política del Estado, en el 255, inciso 8, dice: seguridad y soberanía alimentaria para toda la población, prohibición de importación, productos y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente. Eso dice en su artículo. Pero creo que está correcto, a mi manera de entender, yo no soy abogado, aquella cosa que hace algo mal para nuestra población, de hecho también debe ser frenado. Pero acá nos está diciendo que si algo hace mal, debe ser prohibido. Y si no hace mal, adelante, consumimos. Pero en el artículo 409, la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley. Esto está vigente en nuestra Constitución, pero aparecieron otras. Ley de Derecho de la Madre Tierra, Ley 071, dice: a la diversidad de la vida es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro. Esto es grave. O sea, nosotros no podemos hacer artificialmente una variedad de trigo con resistencia piricularia. Eso dice. Eso está en nuestra ley de derecho de la Madre Tierra. Vea esta otra calamidad. Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agrícola, 144. No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana. En este caso, nosotros como país somos centro genético de la diversidad en el caso del maíz. Maíz tenemos en los valles de Cochabamba, de Chuquisaca, de acá de los valles mesotérmicos, tenemos mucha diversidad. Pero dice, en este caso no podemos nosotros utilizar cuando somos un país de diversidad biológica en el cultivo. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el caso del maíz? Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, Ley 300. Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a norma específica, excepto de aquellas que a la promulgación de la presente ley cuenten con autorización. Acá ya prácticamente estamos en contraflecha, ¿verdad? Eso es lo que a veces molesta, eso es lo que a veces le pone impotente en temas de la investigación, porque no nos permite la legislación para poder seguir avanzando en temas tecnológicos. En esta otra ley marco de la Madre Tierra, dice, desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual. Esto está referido netamente a lo que es soya transgénica. ¿Y ustedes qué creen? Nosotros estamos con el 99.9% de soya transgénica, y con esta, ¿será que vamos a eliminar gradualmente a la soya en Bolivia? Difícil, difícil. Entonces, creo que son leyes desacertadas. Este último decreto supremo sobre la etiquetación, que también es otro tema, un debate. ¿Cómo estamos ahora ¿Cómo está el mundo en la producción de organismos genéticamente modificados?
Esto es al 2017, no hay todavía al 2018, este es lo último que hay. Hoy el mundo está sembrando con cultivos genéticamente modificados entre 189 millones de hectáreas, de los cuales 100 millones corresponde a países en desarrollo como nosotros, y luego 89 millones países industrializados. Tenemos 80% algodón transgénico en el mundo, 77% en soya, maíz 32% y canola 30% a nivel global. Donde más tenemos es en soya, con 94 millones de hectáreas, seguido de maíz con 59 millones de hectáreas, algodón con 24 y canola con 10 millones de hectáreas. Esto estoy hablando a nivel global. Tenemos 88.7 millones de hectáreas solamente orientado al evento con resistencia al glifosato. Tenemos 77.7 millones que tienen los dos eventos, tolerancia al herbicida y resistencia a insectos. Y solamente 23 millones de hectáreas con resistencia a insectos, un solo evento. ¿Cuáles son los países que están sembrando? Es fácil ver en nosotros, ¿verdad? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, pero excepto Venezuela, Perú. Chile también produce, pero produce para exportar. Área sembrada con transgénicos en el mundo. Primero, Estados Unidos con 75 millones de hectáreas. Le sigue Brasil con 50 millones de hectáreas, Argentina con 23 millones y Canadá con 13 millones. India con 5 millones. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo con esta tecnología. Aprobaciones de transgénico en el mundo del 94 al 2016, 40 países se aprobaron 3.768 eventos transgénicos para 26 cultivos desde 1994. El maíz es el cultivo que tiene más aprobaciones con 218. Países con más aprobaciones, fíjense acá, Japón. ¿Por qué Japón tiene mucho más eventos con más aprobaciones? Porque es un país de repente mucho más chico que Santa Cruz, pero es el que apuesta en patentes, propiedad intelectual. Sin ir lejos, Toyota, japonesa, Mitsubishi, japonesa, ¿qué más? Suzuki, Data, tenemos Epson, ¿no? Todos son japoneses. Ellos viven de la propiedad intelectual, viven de los patentes. Japón está con 311, seguido de Estados Unidos con 195 y Canadá con 171. Esto es el caso brasilero en el 2016. Brasil está sembrando 96% de soya transgénica, maíz con 88%, algodón con 78%, un promedio de 93% de adopción de esta tecnología. Aprobaciones de organismos genéticamente modificados en Brasil, 61% para plantas, 22% para vacunas, 15% para microorganismos, 0.6% para medicamentos y 0.6% para insectos. El caso de la chikungunya, el caso del dengue, por ejemplo, ya se tiene la resistencia para este tipo de insectos que son vectores. Hoy en día podemos tener ese orgullo de decir que nuestro vecino ya está haciendo frente a esta enfermedad. También hay una manifestación de los ganadores de premio Nobel, más de 100 manifestaciones de ganadores de premio Nobel. Una carta abierta firmada por más 100 premios Nobel insta al grupo de activistas antitecnología Greenpeace a que cese y desista en su campaña
contra el arroz dorado específicamente y los cultivos y alimentos mejorados a través de la biotecnología en general. Alimentos mejorados mediante la biotecnología son seguros. Arroz dorado mejorado genéticamente es para producir betacaroteno, que es un precursor de la vitamina A. Tomates transgénicos, por ejemplo, acá tenemos, las damas deben conocer, acá tenemos un tomate con 10 días, con 20 días, con 45 días ya no sirve. A los 20 días ya no sirve. Pero uno modificado con la maduración retardada, fíjese cómo está intacto hasta los 45 días. Este señor, ganador del Premio Nobel de Química en el 2009, él dice que la resistencia a los transgénicos viene de gente que no conoce el hambre. Y eso lo dice un ganador de Premio Nobel. Aquí le hacen algunas preguntas a este profesor de la Universidad de Politécnica de Valencia. Dice, ¿cuáles son los principales mitos relacionados con los alimentos? Dice, es más común afirmar que lo natural es mejor y más saludable. Lo cierto es que nada de lo que comemos es natural. No recogemos la ensalada en el campo ni cazamos nuestro bife. Todo tiene un proceso de transformación. Dice, y lo orgánico, la producción es mucho más cara. Si todo fuera orgánico, solo los más ricos comerían. El alimento pasaría de ser un derecho a un privilegio. De hecho, nosotros como Hacienda del Señor también estamos metidos en la parte de la producción de hortaliza acá en Jorochito, en Samaipata y en La Angostura. Y realmente tiene que existir una conciencia real del agricultor, del productor en este caso, de utilizar insecticidas de bajo margen de fitotoxicidad. Pero es difícil manejar con 0 pesticidas, es muy difícil. Y si lo manejaríamos sin pesticidas, probablemente el producto saldría mucho más caro. ¿Por qué es más cara? Dice, ¿no? Producir en forma orgánica sin recurrir a pesticidas o abonos hace a la agricultura menos productiva. El maíz, el trigo, el arroz rinden entre 25 y 50% menos. Si hoy empezáramos a cultivar todo orgánico, el mundo tendría hambruna generalizada. No es que estamos nosotros como investigadores, no es que estamos en contra de la tecnología orgánica, no es tecnología, ¿verdad? Es un sistema, ¿no?, de manejo. Pero tiene que existir, en este caso, entre orgánico y transgénico, la coexistencia de ambos sistemas. El que quiere sembrar de manera orgánica, que lo haga, y es mucho más saludable. Y el que quiere sembrar, adoptar otra tecnología transgénica, también que lo haga. A nosotros, ¿quién nos obligó a tener un celular? Nadie. Cada uno adoptó en función a su necesidad. Y la tecnología pasa lo mismo en la agricultura. Entonces, nosotros decimos que debe existir la coexistencia en estos dos sistemas. La primera ola de los transgénicos ha estado solamente enfocado a lo que es tolerancia a insectos y herbicidas. La segunda ola ya tolerancia a la sequía, ya hemos escuchado del doctor Mohan Kohli, del HB4. La tercera ola, sanidad, nutrición, calidad de los alimentos. Bioenergía, la ola 4. Y la última, química y polímeros. Y lo que vendrá más después. Lo que es y lo que vendrá en cultivos genéticamente modificados, que aún no tenemos ni la imaginación. Vamos a hablar infelizmente de Messi. Todo el mundo conoce a este joven, el poderoso Barça. Este tipo cuando era niño, cuando era adolescente, tenía problemas de crecimiento. Y él ha sido suministrado por una hormona de crecimiento que antes se sacaba de cadáveres, ahora se saca de bacterias recombinantes. ¿Qué me dice de esta foto, de esta imagen? Un maíz atacado por el cogollero, Spodoptera, y al lado tenemos un maíz que resiste a ese cogollero. Y no hay una distancia mayor a 1 metro, estamos 60 a 1 metro a la distancia. ¿Por qué es que no ataca el cogollero al maíz del lado?
porque es un maíz que tiene esa toxina para el gusano, por lo tanto el gusano llega, raspa la hoja y plan se muere. Por eso hace rato yo decía que la tecnología en maíz tiene mucho más tecnología que su iPhone, porque tiene mucho más eventos apilados para todo tipo de lepidópteros. El sistema Cultivans no solamente está la tecnología en manos privadas. Embrapa es una empresa de investigación federal en Brasil, hace una alianza con BASF y saca la soya con tolerancia al grupo de las imidazolinonas, llamada Cultivans. Este maíz SmartTax, 8 características incorporados: tolerancia a glifosato, tolerancia a glufosinato de amonio, resistencia a diatrea, heliotis, agrotis, podóptera, helicoverpa, diabrótica. Maíz con tolerancia a la sequía. ¿Cuándo se vio una rosa azul en la naturaleza? Hoy tenemos rosas azules. Esta flor, por ejemplo, las dos flores tienen 8 días de post cosecha. Una está marchitada, otra está, ¿no? Modificación en la arquitectura floral. Lo que nosotros hoy estamos viendo en tema de la transgénesis es la puntita del iceberg. Lo que viene por atrás es enorme, enorme. Pero ahora aparece esta tecnología CRISPR-Cas9, una tecnología que está revolucionando. Hay mucha información, un poco de repente exagerada inclusive, que vamos a tener cura para el cáncer, para el SIDA, vamos a tener muchas otras enfermedades que no tenían cura, hoy podemos encontrar a través de esta tecnología. Pero ¿qué es esta tecnología? Es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula. Es una herramienta simple pero potente para editar genomas. Permite a los investigadores alterar fácilmente la secuencia de ADN y modificar la función de los genes. El Cas9 es una enzima que actúa como un par de tijeras moleculares capaz de cortar hebras de ADN. ¿Qué significa? Nosotros estamos gobernados por genes y nuestros genes están por secuencia de nucleótidos: adenina, guanina, timina, citosina. Cuando nosotros alteramos una secuencia de ese nucleótido, entonces la producción de proteína es distinta. Si el gen que está expresando para el cáncer y alteramos ese gen, la secuencia de ese gen, entonces no va a producir cáncer. Más o menos, esta es la tecnología que aún está en moratoria, pero promete muchas otras soluciones. Pero, ¿qué es esto? ¿Es transgénico? ¿No es transgénico? Según la esencia de esta tecnología, no es transgénico, pero se le está aplicando dentro del paraguas de los transgénicos. Entonces, ¿cómo esto va a regular nuestro país? ¿Como transgénicos o como no transgénicos? Son cosas que aún todavía falta por mejorar en la parte normativa. Eso era, señores. Gracias.